El adinerado dejó a su pareja en estado. Pasados 3 años, la encuentra en una elegante celebración. Y ella, el chile mulato, se escapó de las manos de Esperanza, como si fuera un fino tejido oscuro. En la cocina del Hotel Vázquez de la Torre, inspeccionó minuciosamente cada surco de su piel envejecida mientras lo sostenía frente a la luz. En la bandeja de acero inoxidable aguardaban 30 chiles adicionales, los cuales tenían una característica única. El olor dulce y ahumado le trajo de inmediato a la mente a su querida abuela Consuelo. Hija, el mole no se prepara apuradamente. Cada pimiento tiene su instante, su razón de ser. El mulato representa el ser interior, el ancho simboliza la parte física, y el pasilla encarna la esencia. Mientras preparaba el comal, las palabras de su abuela seguían resonando en su cabeza. El metal se calentó tanto que una gota de agua danzó sobre él y se evaporó en un instante. Colocando el primer chile, Esperanza recordaba el sonido familiar que había estado presente en su niñez en Xochimilco. El chef Morales. Faltan 2 horas para que comience el evento. ¿Qué tal avanza la preparación del mole? Fue el chef ejecutivo, François Dubois, quien la hizo volver al pasado con su voz. El chef francés tenía 5 años a cargo de la cocina del hotel más exclusivo de la zona rosa, sin comprender que el mole poblano no se dejaba apurar por nadie. Todo en orden, chef. Requiero únicamente 60 minutos adicionales para completar la última ebullición. Dubois frunció el ceño con gesto de desaprobación. Los ojos celestes de Esperanza exploraron detenidamente su lugar de trabajo. Un total de 20 elementos diversos, dispuestos en recipientes diminutos, que van desde el chocolate de Tabasco hasta las almendras sin cáscara que había elaborado desde muy temprano. Se trata de una reunión empresarial, no de una celebración local. Los inversores europeos tienen ciertas expectativas, con un toque más elegante. A pesar de sentir el aumento de la temperatura en su cuello, Esperanza logró mantener la calma en su tono de voz. El delicioso mole poblano ha sido reconocido como un tesoro culinario de la humanidad, chef. Si buscan elegancia, nada supera la sofisticación de una receta centenaria. Dubois susurró en francés antes de dirigirse hacia la zona de los postres. Después de un tiempo, Esperanza volvió a sus pimientos, los cuales estaban ahora dorados de manera impecable. Sumergió los frutos secos en agua caliente y procedió a retirarles la cáscara de manera individual. Sus manos ejecutaban las tareas con la exactitud de alguien que había dominado estas acciones desde antes de aprender a leer. Cuando contaba con 7 años de edad, su abuela Consuelo la ayudó a subir por vez primera a un taburete de madera en la cocina de su hogar en Xochimilco. Durante muchos años, la mujer mayor había laborado en las cocinas de hogares acomodados en Coyoacán, manteniendo con cuidado los secretos culinarios transmitidos por sus antepasadas. Observa detenidamente, Esperancita. Preparar mole no es una tarea que se realice únicamente manualmente. Se realiza con el alma, recordando a todas las mujeres que nos precedieron. Consuelo había triturado los chiles en un molcajete de piedra de lava, el cual reposaba actualmente en el diminuto piso que Esperanza compartía con su familia. Cada acción se convertía en un baile, cada componente en una melodía dentro de una armonía gastronómica que unía el ahora con la época anterior a la llegada de los españoles. En la cocina del hotel, el olor del chile tostado impregnó el ambiente. Diversos chefs se aproximaron, atraídos por la fragancia que presagiaba algo excepcional.
Mientras preparaba la mezcla, una sonrisa se dibujó en el rostro de Esperanza al licuar los chiles con caldo de pollo. El líquido de color rojo intenso y densa consistencia obtenido representaba únicamente el inicio de un procedimiento que demandaba calma, habilidad y pasión. Incorporó el chocolate gradualmente, viendo cómo el tono se volvía más oscuro hasta lograr el matiz ideal que su abuela denominaba café de olla. Las especias continuaron presentes: canela de Ceilán, clavo, pimienta gorda, anís estrellado, todas dosificadas, no con utensilios de medición, sino con la sabiduría transmitida de generación en generación por cocineras mexicanas. Esperanza, el aroma es maravilloso. ¿Qué estás cocinando en este momento? Diego se presentó a su lado con una caja de vinos en sus manos. El compañero más cercano que conoció durante su tiempo en la escuela de cocina se desempeñaba como experto en vinos en el hotel, concentrándose en la combinación con licores mexicanos que los visitantes internacionales estaban empezando a descubrir. Prepararé mole poblano para la celebración de esta noche. Había 200 personas invitadas y Dubois deseaba ofrecer un plato de origen francés. Mientras organizaba las botellas en la vinoteca, Diego soltó una risa. Esa persona no comprende absolutamente nada. ¿Has tenido la oportunidad de revisar la lista de personas que han sido invitadas? La persona que viene es nada más y nada menos que Alejandro Vázquez de la Torre en persona. Mientras removía el mole, Esperanza levantó las cejas. La figura del sucesor de la empresa hotelera era un mito en la escena culinaria de la Ciudad de México. Según ciertos comentarios, su gusto culinario era extraordinario. Había quienes se consideraban muy sofisticados y solo frecuentaban restaurantes galardonados con estrellas Michelin. ¿Y eso cuál es la relevancia? Simplemente es otro adinerado que no logra diferenciar entre el mole de olla y el mole poblano. Deja de comportarte de esa manera. Me han comentado que tiene un gran conocimiento en gastronomía. Ha recibido formación en Le Cordon Bleu y ha tenido la oportunidad de degustar platos típicos de diversas culturas durante sus viajes internacionales. Al incorporar las pasas y los cacahuetes al mole, Esperanza percibió cómo la combinación alcanzaba la textura ideal. Después de trabajar de forma ininterrumpida durante 3 horas, logré crear una salsa que relucía como terciopelo líquido. Espero que sepa valorar el esfuerzo dedicado cuando la pruebe. Esa noche, el vestíbulo del hotel se convirtió en un reflejo de la sofisticación de la moda mexicana actual. Desde la cocina, Esperanza contemplaba cómo los camareros presentaban su plato de mole con pechuga de pollo orgánico, arroz rojo y tortillas artesanales. En cada platillo se servía una reducida cantidad de frijoles cocidos nuevamente y tiras finas de rábanos en vinagre. Los invitados, una combinación de hombres de negocios mexicanos y financistas internacionales, observaron con interés los platillos servidos. Esperanza observó cómo algunas personas capturaban imágenes antes de degustar, mientras que otras inspeccionaban la salsa densa con cierto escepticismo. Fue en ese momento cuando lo avistó. Con la seguridad propia de haber crecido inmerso en un entorno de opulencia y influencia, Alejandro Vázquez de la Torre se aproximó a la mesa. Un hombre de estatura elevada, con el cabello oscuro, impecablemente arreglado y vistiendo un traje de diseñador que seguramente valía más que lo que Esperanza ganaba en un mes. Agarró el tenedor, con gestos exactos. Probó la comida con precaución al principio, luego se sirvió con más confianza y al tercer bocado disfrutó tanto que cerró los ojos. Al observar la respuesta, Esperanza experimentó una satisfacción inusual.
Alejandro saboreó despacio, como si estuviera desentrañando cada componente, cada método, cada misterio que ella había incorporado en esa salsa. De pronto, se puso de pie en su escritorio y se dirigió sin titubear hacia la cocina. Mientras él abría las puertas giratorias de acero inoxidable, los camareros se apartaron. ¿Quién fue el encargado de elaborar el platillo de mole? En la cocina se escuchó claramente su voz. De inmediato, Dubois se aproximó con su sonrisa más amplia y cortés. «Es un verdadero honor encontrarse con usted, señor Vázquez de la Torre. Me encargué directamente de... Prefiero conversar con la persona que preparó la comida de verdad». La mirada de Alejandro se desplazó por la cocina hasta localizar a Esperanza, quien permanecía de pie junto a su área de preparación, con el mandil manchado de salsa de chile y cacao. Fui el responsable. Alejandro se aproximó sin prestar atención a Dubois ni al resto de los empleados. Los ojos oscuros la observaron a Esperanza con tal intensidad que la hicieron sentir incómoda y atraída al mismo tiempo. ¿De dónde sacaste la receta para preparar ese mole tan delicioso? Junto a mi abuelita, en Xochimilco. Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Alejandro, cambiando por completo su semblante. No tenía formación en gastronomía. Posee un espíritu. ¿Cuál es tu nombre? El nombre de Esperanza Morales. Qué nombre tan adecuado para alguien que cocina con tanto entusiasmo, Esperanza. Después de 3 semanas de haber tenido lugar el evento de la empresa, Esperanza fue sorprendida por un mensaje que transformaría por completo la situación. Había recibido un mensaje de un remitente anónimo con una ubicación en Polanco y la hora programada para las 8 de la noche. Al término del escrito, basta con una firma sencilla. Sí, claro. En el vestidor del hotel, Diego descubrió a Ana mientras se cambiaba de su uniforme de chef a un elegante vestido azul marino adquirido en el mercado de Xochimilco. ¿Has perdido la razón? Esa persona tiene la capacidad de ser cualquier cosa. Un individuo con trastorno psicopático. Un individuo que retiene a alguien contra su voluntad. Alejandro Vázquez de la Torre no es un delincuente. Así es. La situación ha empeorado. Es un hombre adinerado que acumula damas como si fueran premios. Esperanza se observó en el espejo del cuarto de baño. Aunque el vestido le sentaba bien, lucía completamente evidente. Una chef de origen humilde, intentando lucir sofisticada para una cena en Polanco. Voy a prestar atención a lo que tenga que comunicar. Quizás esté interesado en reservar mis servicios para una ocasión especial. Diego soltó un suspiro y cedió las llaves de su automóvil, Tsuru. Por favor, asegúrate de transportar mi automóvil al menos. Es imposible llegar a una reunión en Polanco utilizando el metro. El local gastronómico se convirtió en un tesoro oculto en una calle secundaria, alejado de los grandes centros comerciales y hoteles exclusivos. Alejandro aguardaba en una mesa en el rincón, luciendo un atuendo informal, pero refinado con unos vaqueros oscuros y una camisa blanca, que seguramente valía más que lo que Esperanza ganaba en una semana. No creí que ibas a venir. Raramente vengo por aquí. Es bastante extraño, ¿verdad? Con una sonrisa en el rostro, Alejandro movió la silla más cerca. Deseaba conversar contigo, sin la tensión que implica estar en el hotel. El comentario que hiciste me trajo a la memoria algo que tenía olvidado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál fue la razón que me llevó a enamorarme de la gastronomía mexicana desde el principio? En las próximas 2 horas, Alejandro compartió acerca de sus travesías por Europa, degustando la gastronomía de renombrados establecimientos, aunque siempre tuvo la sensación de que algo le faltaba. Le mencionó a su abuela del lado de su padre,
quien falleció cuando él tenía 12 años y solía preparar unos tamales oaxaqueños que nunca había vuelto a saborear de la misma manera. A pesar de sí misma, Esperanza se encontraba fascinada mientras escuchaba. Pensé que me toparía con un snob presumido, pero la forma en que Alejandro se expresaba sobre gastronomía revelaba una autenticidad y entusiasmo que solo unos pocos chefs tienen. ¿Qué hay de ti? ¿Ha sido tu anhelo convertirte en chef? Desde que tengo recuerdos, la abuela afirma que a los 3 años ya podía identificar cuándo el arroz estaba cocido solo con percibir su aroma. Háblame acerca de esa persona. Hubo incertidumbre en Esperanza. Mencionar a su familia implicaba mostrarle un universo que creía que Alejandro no lograría comprender. Sin embargo, la expresión de sus ojos la reconfortó. Su nombre es Consuelo. Durante toda su vida laboró en las cocinas de amplias residencias en Coyoacán. Adquirió habilidades culinarias de su madre, quien a su vez se instruyó de su propia madre. Contamos con recetas que datan de épocas anteriores a la llegada de los colonizadores. Desearía hacer su conocimiento. La afirmación resultó tan clara y directa que Esperanza estuvo a punto de ahogarse con su bebida. ¿Tener el placer de conocer a mi abuela? ¿Podríamos observar el lugar donde pasaste tu infancia? Me gustaría comprender el origen de esa habilidad especial que posees al trabajar con las manos. A los 2 días, Alejandro arribó a Xochimilco en un lujoso BMW que contrastaba notablemente con las adoquinadas vías y las viviendas de tonalidades vivas. En la entrada de la residencia familiar aguardaba Esperanza, sintiendo un nerviosismo que no experimentaba desde sus comienzos en la escuela de cocina. Consuelo, la abuela del usuario, se dirigió al jardín trasero, donde cultivaba plantas aromáticas y distintos tipos de pimientos. La mujer mayor de 78 años observó detenidamente a Alejandro con la expresión firme de alguien que había presenciado a numerosos hombres en la vida de sus nietas. Entonces, eres tú quien tiene a mi Esperancita completamente enamorada. Abuela, permíteme echarle un vistazo detenidamente, querida. La mirada revela mucho sobre una persona. Consuelo se aproximó a Alejandro, quien mostraba claros signos de inquietud. La mujer mayor observó detenidamente por unos instantes que se hicieron interminables. Tus habilidades culinarias son excelentes y tus ojos están ansiosos, pero no por platos de comida. ¿Podría explicarme, por favor? Anhelando algo auténtico. Acompáñame a preparar unas deliciosas tortillas. Antes de poder encontrarte con mi nieta, es necesario comprender sus raíces. En un lapso de 3 horas, Alejandro adquirió conocimientos sobre la elaboración de masa de maíz desde el principio. Las manos expertas en rubricar acuerdos lucrativos se enfrentaron al reto de manejar la textura del nixtamal. Consuelo corrigió el error con calma y firmeza, sin mostrar superioridad. El maíz tiene un valor sagrado, joven. Según la creencia de nuestros ancestros, los dioses nos crearon a partir de una masa hecha de maíz. Al preparar tortillas, estamos conectando con nuestra esencia más profunda. Esperanza quedó maravillada al ver cómo Alejandro asimilaba con interés cada palabra, cada estrategia, cada relato que su abuela compartía. Después de conseguir dar forma circular a la tortilla de manera impecable, una amplia sonrisa iluminó su rostro, recordando la expresión de un niño que acaba de encontrar algo extraordinario. Tras disfrutar de una cena con quesadillas rellenas de flor de calabaza y refrescarse con agua de Jamaica, Alejandro y Esperanza pasearon por los canales de Xochimilco esa noche.
Las embarcaciones adornadas con hermosas flores se deslizaban en calma sobre la oscuridad del agua, resplandeciendo con la luz de faroles que generaban destellos dorados. Jamás había preparado tortillas con anterioridad. Era evidente. Alejandro soltó una risa y agarró la mano de Esperanza. Realmente tu abuela es asombrosa. Ahora comprendo la razón detrás de tu estilo culinario. ¿Cuál es la forma de preparar los alimentos? Con un trasfondo histórico, con cariño, mostrando consideración hacia algo de mayor magnitud que uno mismo. Hicieron una parada en un diminuto puente de madera. Alejandro giró hacia Esperanza. Sus ojos brillaban con la luz de las embarcaciones en el canal. Me gustaría colaborar contigo en la puesta en marcha de tu propio local gastronómico. ¿Cómo? Desde que degusté tu mole, no he dejado de darle vueltas al asunto. En México hacen falta espacios que celebren auténticamente nuestra rica gastronomía, en lugar de ofrecer adaptaciones suavizadas para visitantes. Podrías lograr algo excepcional. El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Me resulta imposible costear una cena en un restaurante. No cuento con los fondos suficientes para alquilar un establecimiento adecuado. Así es, sería factible establecer una asociación. Eres el responsable de aportar tu talento y tu perspectiva. Soy yo quien aporta el dinero. ¿Estás siendo sincero? Totalmente de acuerdo. Observé la labor que has realizado. Tu familia ya la he conocido. Comprendo tu origen. Podría tratarse de algo único, Esperanza. Una innovación que transforme la percepción de la gastronomía mexicana. Durante los 2 meses siguientes, vivieron una vorágine de reuniones clandestinas, proyectos en común y una cercanía que se fortalecía con el paso de cada jornada. Alejandro solía llevar a Esperanza a mercados tradicionales desconocidos para ella, donde adquirían ingredientes exóticos y conversaban con comerciantes que mantenían recetas ancestrales en secreto. En Medellín, un experimentado vendedor de chiles mostró a la clientela cómo identificar 15 tipos distintos de chile seco. En el mercado de San Juan, una vendedora de quelites les enseñó a preparar verdolagas en salsa verde, con un sabor evocador a tierra mojada. La curiosidad auténtica de Alejandro, al absorber cada enseñanza, sorprendía a Esperanza. Pensé que se cansaría, que perdería el interés al comprender la verdadera dedicación que requería aprender sobre la gastronomía típica de México. Sin embargo, su fascinación crecía día a día. Mientras preparaban la cena en el acogedor apartamento de Esperanza, él reveló algo que la dejó completamente sorprendida. Jamás experimenté una conexión tan profunda como la que siento contigo y con lo que estamos creando juntos. Aunque mi familia me considera un poco excéntrico, por primera vez en mi existencia, percibo que estoy dedicándome a algo verdaderamente significativo. ¿Están al tanto de mi existencia en tu familia? Estoy realizando una inversión en un emprendimiento culinario. La información detallada les es desconocida. Una sensación de preocupación invadió a Esperanza, aunque decidió ignorarla. Su felicidad era desbordante, su amor profundo y sus esperanzas tan fuertes que no dejaría que las dudas echaran a perder su relación. A las 2 semanas, mientras estaba en la cocina preparando chilaquiles verdes para el desayuno, Esperanza notó que su menstruación no había llegado en el momento esperado. Al inicio, creyó que los síntomas se debían al agobio laboral y los proyectos para el restaurante. Sin embargo, al cumplirse 10 días de retraso, adquirió un test de embarazo. Desde el diminuto aparato de plástico, 2 rayas de color rosa la observaban fijamente. Con un estado de gestación, se acomodó en el borde de la cama, sujetando el test con manos que temblaban. Experimentó una combinación de miedo y felicidad.
Siempre había imaginado convertirme en madre en el futuro, pero no de esta manera, no en este momento, no en estas circunstancias. Sin embargo, a medida que reflexionaba más sobre el tema, más se persuadía de que quizás era el instante ideal. Alejandro sentía un profundo amor por ella. Compartían proyectos en común y estaban creando algo realmente especial. La llegada de un bebé sería el punto final perfecto de todo lo que habían vivido juntos. Aquella noche lo convocó en el mismo establecimiento gastronómico donde habían compartido su primer encuentro. Al llegar, Alejandro lucía una amplia sonrisa mientras llevaba consigo una carpeta repleta de diseños de arquitectura. Descubrí el lugar ideal en La Condesa. La cocina es maravillosa y en el patio trasero se podrían colocar mesas para disfrutar al aire libre. Piensa en disfrutar de una cena al aire libre bajo el cielo estrellado junto a tu comida. Alejandro, necesito hablarte sobre algo importante. Colocó los diseños en la mesa y la observó detenidamente. ¿Qué sucede? Se te nota ansiosa. Me encuentro en estado de gestación. Un silencio abrumador se apoderó del lugar. Permaneció estático, como si las palabras no hubieran alcanzado su mente. Después de eso, cerró y abrió los ojos repetidamente, como si estuviera saliendo de un profundo sueño. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Tengo un bebé en camino, con una duración de 6 semanas. La actitud de Alejandro experimentó un cambio gradual. La expresión alegre se desvaneció, siendo sustituida por algo que en ese momento Esperanza no logró reconocer. Una sensación de terror abrumador. ¿Qué miedo fue eso? ¿Estás completamente convencida? Realicé 3 exámenes. Todas las respuestas son favorables. Alejandro acarició su cabello mientras inhalaba con intensidad. No es posible que esto esté sucediendo. En este momento no es posible. De ninguna manera. ¿Cuál es tu intención con esas palabras? ¿Qué hay de mi familia? Oh, querido Dios, mi amada familia. Mi madre va a ponerme en aprietos. No comprendes, Esperanza. Existen ciertas previsiones. Existen proyectos en marcha. ¿Planes en los que no estoy contemplado? Eso no es lo que sucedió. La situación actual resulta sumamente compleja. ¿Es difícil? Creí que tus sentimientos hacia mí eran sinceros. Siento un profundo amor por ti. Esto lo cambia todo. Un pequeño llamado esperanza. Esto perdurará eternamente. Alejandro se puso de pie de la mesa y comenzó a deambular de un lado a otro, como un animal encerrado. Requiero un momento para reflexionar. Esto resulta excesivo. ¿Para qué se necesita el tiempo? Al momento de tomar la decisión de convertirte en progenitor, con el propósito de determinar la mejor forma de abordar esta situación, sin poner en riesgo el legado construido por generaciones en mi familia. El golpe que recibió Esperanza le pareció como una bofetada. ¿Podrías encargarte de esto? ¿Estás tratando a nuestro hijo como un asunto empresarial? Alejandro se mantuvo en silencio. Cogió los diseños de la mesa y los colocó dentro de la carpeta. Mañana te daré una llamada. Requiero comunicarme con mis seres queridos. Salió sin voltear la vista, abandonando a Esperanza sola en el local, con la factura y un porvenir que de pronto parecía distinto a todas sus expectativas. Esa noche, Esperanza no logró conciliar el sueño. Permaneció despierta, observando el techo de su reducida habitación, con una mano reposando sobre su vientre que apenas mostraba señales de transformación. Alejandro no cumplió su promesa de llamar. Además, no contestaba a sus mensajes. Al día siguiente madrugó para llegar al hotel, con la esperanza de hallarlo en el comedor o al menos obtener alguna justificación. En vez de eso,
se topó con Françoise Dubois en la cocina, cuya expresión no presagiaba nada positivo. Morales, es urgente que tengamos una conversación. El chef principal la condujo a su despacho, un lugar reducido y desordenado con aroma a café frío y sueños no realizados. Encima de la mesa se encontraba una carta con el logotipo del hotel. Me han dado directrices por parte de la dirección general. Se ha dado por finalizado tu contrato de forma inmediata. ¿Cómo? ¿Cuál es la razón? Evitó el contacto visual con Dubois. La reorganización del equipo, la reducción de gastos, es algo habitual en este tipo de situaciones. Una sensación de inestabilidad invadió a Esperanza cuando percibió que todo a su alrededor se movía sin control. Hace 3 años que estoy empleado en esta empresa, François. El mes pasado recibí una evaluación sobresaliente. No tiene lógica. Las decisiones provienen de instancias superiores, morales, muy superiores. No existe ninguna acción que pueda llevar a cabo. ¿Demasiado alto? ¿Estás hablando de la familia Vázquez de la Torre? Finalmente, Dubois posó la mirada en ella, y en sus ojos, Esperanza percibió un sentimiento cercano a la compasión. Toma tus pertenencias. Un acompañante de seguridad te guiará al momento de retirarte. Con paso lento y desganado, Esperanza se dirigió hacia su casillero. Mientras preparaba sus cuchillos y uniformes, sintió un ligero temblor en las manos, especialmente al recoger la pequeña fotografía de su abuelita, que siempre guardaba en la puerta de metal. Los demás chefs la observaban con interés y solidaridad. Sin embargo, ninguno se animó a acercarse. El vigilante, un caballero de edad avanzada, que siempre había mostrado amabilidad hacia ella, la escoltó hasta la puerta trasera del hotel. Mis disculpas, chef Morales. Esta situación no es la adecuada. Asintió en silencio, incapaz de articular palabra. Al salir a la calle, finalmente se concedió el llanto tras descubrir las 2 rayas rosadas en el test de embarazo. 2 horas más tarde, Diego halló a Ana en un banco del Parque México, con la caja que guardaba sus cosas a sus pies. ¿Qué sucedió? Me informaron que te despidieron. El nombre de Alejandro realizó esta acción. ¿Cómo? ¿Qué motivo habría para llevar a cabo semejante acción? Comunicó la noticia de que estoy esperando un bebé. Al día siguiente me quedé sin trabajo. Diego se sentó junto a ella y la rodeó con un brazo por los hombros. Ese individuo era consciente de que resultaba demasiado positivo para ser real. En las semanas posteriores, Esperanza se dio cuenta de que las consecuencias eran mayores que simplemente quedarse sin empleo. Al buscar trabajo en diferentes restaurantes de la localidad, se topó con establecimientos que no estaban contratando y recibió justificaciones poco claras. Antes, los cocineros que solían valorar su labor, ahora la observaban con recelo. En el reconocido restaurante Pujol, al que anhelaba pertenecer, el sous-chef mencionó que se habían enterado de posibles inconvenientes relacionados con la actitud y la falta de compromiso profesional. En Quintonil, ni siquiera le permitieron completar el formulario. Diego se dedicó a investigar y logró desvelar la realidad. Alejandro había aprovechado su red de contactos en el ámbito culinario para difundir chismes acerca de Esperanza. Expresaba su falta de estabilidad, mencionaba dificultades con figuras de autoridad y acusaba de intentar obtener ventajas laborales a través de un chantaje emocional. Es un desgraciado, Esperanza. Está minando tu imagen de manera constante. ¿Cuál sería la razón para llevar a cabo esta acción? ¿Acaso no bastaba con expulsarme del hotel? Tu presencia representa un peligro. Tienes un conocimiento exhaustivo acerca de él y de lo que tiene planeado.
¿Qué haremos ahora con el pequeño? Esperanza acarició su abdomen, que empezaba a mostrar una leve curva. Con 12 semanas de gestación, había adelgazado a causa del estrés y los vómitos matutinos. Debo marcharme de la urbe. En este lugar ya no tengo la posibilidad de encontrar empleo. ¿Cuál es tu destino? En casa, junto a mi querida abuelita. Volver a Xochimilco fue como dar un salto al pasado. Al llegar, la vivienda de la familia la envolvió con sus paredes pintadas en tonos vibrantes y su jardín rebosante de vegetación, impregnándola con el familiar olor a frijoles cocidos y tortillas recién elaboradas. En la cocina aguardaba la abuela Consuelo, como si hubiese presentido su llegada. Tu aspecto es realmente descuidado, hija. Esperanza se desplomó en los brazos de la anciana, soltando lágrimas con la intensidad de su infancia. Narró cada detalle: el romance, los compromisos, la gestación, la deslealtad, la vergüenza. En silencio, Consuelo acariciaba el cabello de la persona que lloraba, sintiendo cómo las lágrimas mojaban su delantal estampado de flores. Individuos como él, Esperancita, nunca modifican su comportamiento. Desde su nacimiento, piensan que el mundo está a su disposición y consideran que individuos como nosotros son prescindibles. ¿Cuál es el plan, querida abuela? Me encuentro desempleado, sin recursos económicos y en espera de la llegada de un bebé. Realizarás las mismas acciones que las mujeres de esta familia han llevado a cabo por muchas generaciones. Sobrevivirás. Criarás a tu hijo con respeto y honor. Vas a hacerle ver a ese individuo que cometió un error al subestimarte. ¿De qué manera? Preparando la comida en la cocina. Sin embargo, no es el caso para él ni para individuos de su calaña. Para aquellos que aprecian verdaderamente tu trabajo y comprenden su importancia. En aquella noche, mientras Esperanza se adormecía en su vieja cama, Consuelo se acomodó en la cocina con una infusión de manzanilla y empezó a trazar proyectos. Al día siguiente, la abuela llevó a su nieta al mercado cercano de Xochimilco. No se parecía en nada a los mercados gourmet que Alejandro y yo habíamos recorrido juntos. En este lugar se comercializaban artículos esenciales para hogares laboriosos, vegetales cosechados en las chinampas de la zona, chiles secos en sacos y masa recién hecha para tortillas. Observa detenidamente este sitio, querida. Este es el punto de partida. ¿Comenzar con qué? El restaurante que te pertenece. El lugar no será ni en Polanco ni en La Condesa. Aquí es donde la auténtica gastronomía es valorada por los comensales. Consuelo condujo a ella a un reducido establecimiento desocupado, situado en una esquina del mercado. Apenas consistía en una habitación con una ventana que se asomaba al corredor principal. Sin embargo, contaba con instalaciones para gas y agua. Tengo algunos favores pendientes con don Aurelio. Si te comprometes a preparar comida para los comerciantes, puedes alquilar esto a un precio muy bajo. Abuela, me falta el dinero para comprar cosas para la cocina. ¿Quién afirma que se requiere de implementos costosos? Durante medio siglo, utilicé un comal, una cazuela de barro y un metate para cocinar. La comida de calidad no se obtiene de costosas máquinas. Brota de lo más profundo del corazón. En las semanas siguientes, Esperanza y su abuela convirtieron el reducido espacio en una cocina práctica. Utilizaron el metate de la familia para elaborar las salsas, adquirieron un comal amplio de ocasión y transformaron una mesa de madera en un área de cocina. Los sábados y domingos, Diego solía venir para colaborar.
llevando herramientas que había adquirido en subastas de locales gastronómicos clausurados. De manera gradual, la forma del espacio empezó a definirse. La propuesta gastronómica sería sencilla. Ofrecemos una variedad de quesadillas con diversos rellenos, sopés, huaraches, refrescantes aguas y café de olla. Todas las preparaciones elaboradas, siguiendo las recetas clásicas que Consuelo había pulido a lo largo de muchos años. El primer periodo resultó caótico. Esperanza, en su 5º mes de gestación, enfrentaba las molestias de las náuseas y el cansancio al intentar preparar platos para los escasos comensales que se animaban a degustar los platillos de la recién inaugurada taberna. En el primer día se vendieron 3 quesadillas, mientras que en el segundo día se vendieron 5. Los vendedores del mercado la observaban con interés, aunque sin mostrar demasiada seguridad en ella. Si bien era la descendiente de Consuelo, también era la joven que había laborado en lujosos hoteles y que ahora había vuelto embarazada y sin esposo. Sin embargo, Esperanza no se rindió. Todas las mañanas se presentaba antes de que saliera el sol para cocinar los platillos del día: verduras con frijoles, calabacitas con hierba santa y carne de cerdo en salsa verde. Utilizaba las recetas de su abuela, pero incorporaba sutiles modificaciones que había adquirido durante su capacitación especializada. La transformación se produjo cuando don Raúl, un vendedor de vegetales con 3 décadas de experiencia en el mercado, degustó los sopes de frijol con queso fresco. «Vaya, chica, este sabor me recuerda a las comidas caseras de mi mamá, pero es aún más delicioso». La noticia se propagó poco a poco. Los comerciantes se formaron en fila para desayunar en el restaurante de Esperanza. Las quesadillas rellenas de huitlacoche que preparaba se hicieron muy populares en el mercado, y su refresco de Jamaica con chía era tan atractivo que incluso turistas que paseaban en las trajineras lo probaban. Al llegar al 7º mes de gestación, Esperanza contaba con una clientela leal y había logrado ingresos estables para su sustento. Aunque no era una gran cantidad, pertenecía a él. Era imposible que alguien se lo quitara. En una fría mañana de diciembre, mientras amasaba la mezcla para hacer tamales dulces, comenzó a experimentar los primeros dolores del parto. La abuela la llevó de inmediato al hospital, y 8 horas más tarde nació Paloma. Al nacer, la pequeña vino al mundo con los ojos muy abiertos y los puños apretados, como si estuviera preparada para luchar. Al abrazarla, Esperanza experimentó una combinación de cariño intenso y una resolución desconocida hasta entonces. Le dijo a la pequeña que siempre conocerá su identidad y sus raíces, asegurándole que nunca permitirá que alguien la haga dudar de su valía. El crecimiento de Paloma estuvo rodeado por los olores característicos de la fonda. Desde que fue capaz de sentarse, tenía su propia silla en un rincón de la cocina, desde donde podía observar a su madre mientras preparaba las comidas. A los 2 años, ya podía diferenciar entre el aroma del epazote y el del cilantro. Colaboraba en la tarea de separar los granos de los frijoles cuando tenía 3 años. El negocio de la posada creció poco a poco, pero de forma continua. En el reducido espacio del jardín trasero, Esperanza instaló nuevas mesas y empezó a ofrecer menús completos. El mole poblano que elabora con la receta ancestral de su abuela ha alcanzado fama entre los expertos en gastronomía tradicional. Diego solía ir a verla con frecuencia, llevando botellas de mezcal hecho a mano que combinaba a la perfección con los platos de Esperanza. Durante algunos fines de semana, solían realizar cenas temáticas
en las que él detallaba las distintas variedades de agave, mientras que ella se encargaba de servir platos típicos de la región. Un día, a la edad de 4 años, Paloma fue visitada en el mercado por un crítico culinario del diario, atraído por chismes sobre una talentosa cocinera que se ocultaba en Xochimilco. Cuando le presentaron un plato de mole con pollo de la granja y tortillas artesanales, Esperanza se encontraba en la incertidumbre acerca de su identidad. Pasado un par de semanas, surgió una crítica en la sección de cultura que lo transformaría por completo. En un modesto puesto del mercado, el crítico describía haber descubierto la esencia genuina de la gastronomía mexicana. La talentosa chef logró algo único: elaborar platillos que evocaban historias, tradiciones y autenticidad, superando así a los lujosos restaurantes de la ciudad. La crítica llamó la atención de un mayor número de reporteros, blogueros gastronómicos y chefs interesados. Mientras preparaba alimentos, Esperanza compartía su sabiduría sobre métodos tradicionales en entrevistas, mientras Paloma se entretenía a su lado. La pequeña, que ahora cuenta con 5 años de edad, había adquirido un gusto excepcional. Tenía la habilidad de reconocer los ingredientes solo con percibir el aroma de un plato, y había empezado a proponer mezclas que impresionaban hasta a su madre. ¿Podrías agregarle un toque de chocolate al mole verde, mamá? Similar a la labor de la abuela Consuelo, pero en menor medida. Después de poner en práctica la recomendación, Esperanza confirmó que Paloma estaba en lo correcto. El sabor del chocolate oscuro realzaba el mole verde a una nueva dimensión. Mientras se encontraba en la cocina, alistando chiles en nogada para una ocasión especial, Esperanza reflexionó sobre el logro que había alcanzado, algo que le parecía inalcanzable hace 3 años. Contaba con un próspero emprendimiento, una hija saludable y talentosa, y una reputación forjada con dedicación y trabajo arduo. A pesar de haberle arrebatado mucho, Alejandro Vázquez de la Torre no logró privarle de lo esencial: su habilidad, su firmeza y su destreza para concebir algo bello partiendo de la nada. Con las manos llenas de masa de tortilla, Paloma se aproximó a la otra persona. «Madre, ¿cuándo podremos contar con nuestro propio establecimiento gastronómico de gran tamaño?» Con una sonrisa en el rostro, Esperanza acarició el pelo moreno de su pequeña. «Cuando estemos preparadas, cariño, cuando estemos listas». Después de 5 años desde que Paloma llegó al mundo, la Fonda de Esperanza había expandido su presencia hasta abarcar 3 espacios contiguos en el mercado de Xochimilco. Aquello que había iniciado como un modesto emprendimiento para sobrevivir, se había convertido en un lugar de referencia culinaria que llamaba la atención de personas de toda la Ciudad de México y otros lugares. Paloma, con sus 5 años de edad, se desplazaba por la cocina con la seguridad de quien ha crecido rodeada de comales y metates. Las manos de la niña ya tenían destreza para hacer tortillas impecables, y su olfato era capaz de percibir cuándo el mole requería más cacao o cuándo los chiles estaban en su punto en el comal. «Madre, el caballero en la mesa número 3 solicita una mayor cantidad de salsa. Prefiere la salsa roja con chile de árbol, pero con un nivel de picante reducido. No desea la salsa verde en esta ocasión». Mientras removía los frijoles en la cacerola, Esperanza mostraba una sonrisa. La hija no solo había recibido el gusto por la comida de su padre, sino también una habilidad innata para anticipar las necesidades de los clientes antes de que ellos mismos las percibieran. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso, cariño? Al probar la salsa verde, su rostro reflejó una expresión similar
a la que se tiene al degustar algo desagradable, pero se busca ser educado. La broma provocó la risa de Diego, quien se encontraba organizando una cata de mezcales para un grupo de visitantes franceses que habían llegado tras recibir una sugerencia de la guía Michelin. Esa pequeña va a destacar como chef por encima de todos nosotros. Esperanza preparó un plato de cochinita pibil acompañado de tortillas recién elaboradas y se lo pasó a Paloma para que lo llevara a la mesa. La pequeña avanzó con precaución, manteniendo el plato con una solemnidad que resaltaba su juventud. El triunfo se había ido consolidando poco a poco, de forma continua. Comenzaron con los artículos en periódicos locales, seguidos por las menciones en blogs culinarios y, finalmente, las críticas en revistas de gastronomía a nivel mundial. Con cada premio obtenido, se atraía a una mayor cantidad de clientes, y cada cliente contento generaba más renombre. En este momento, el restaurante ofrecía desayunos a partir de las 6 de la mañana y cenas que finalizaban a las 10 de la noche. A pesar de haber incorporado a 3 asistentes en la cocina, Esperanza continuaba siendo la pieza clave del equipo, controlando cada plato que se preparaba en su establecimiento. Durante los sábados y domingos, cuando las trajineras recibían a numerosos visitantes, el restaurante se transformaba en una festividad que destacaba la riqueza cultural de México. Diego coordinaba eventos de degustación de mezcal, mientras músicos de mariachi de la zona amenizaban la velada entre los comensales. En el menú, Esperanza incluyó platos únicos que narraban la tradición gastronómica de México, desde tacos rellenos de larvas de hormiga hasta un guiso de carne con vegetales cultivados en las chinampas. En una tarde de marzo, mientras Esperanza se encontraba cocinando chiles rellenos para una cena íntima, fue sorprendida por la llegada de un visitante inesperado. Un caballero distinguido de alrededor de 50 años, ataviado con un traje costoso pero sin corbata, se dirigió hacia su puesto laboral. ¿Eres tú Esperanza Morales? Claro, ¿en qué puedo asistirle? Mi nombre es Roberto Mendoza y pertenezco a Grupo Gastronómico Capital. Durante varios meses, hemos estado observando de cerca su desempeño laboral. Ella estaba al tanto del nombre. La empresa gastronómica Capital dirigía varios de los restaurantes más populares en Polanco y La Condesa, sitios donde el precio de una cena equivalía a su semana de salario durante su empleo en el hotel. ¿Cuál es su deseo para conmigo? Se le brinda la posibilidad de inaugurar un segundo local gastronómico en la zona de Polanco, con el respaldo financiero completo y una participación en los beneficios que le reportaría grandes ganancias. Mientras evaluaba la propuesta, Esperanza continuaba rellenando los chiles. ¿Por qué precisamente yo? Ya que ha conseguido algo que llevamos años intentando desarrollar: veracidad genuina. La clientela ya no muestra interés en platillos mexicanos modificados para satisfacer gustos extranjeros. Desean lo que realiza en este lugar. ¿Cuáles serían las modificaciones necesarias? No hay nada. Exactamente ahí radica la cuestión. Deseamos replicar la propuesta actual en un entorno más amplio y sofisticado, manteniendo la misma oferta gastronómica y concepto, dirigido a un público dispuesto a pagar tarifas premium. Esperanza observó a Paloma, quien se encontraba en su lugar de siempre, dibujando mientras prestaba atención a la charla. Requiero tomarme un tiempo para reflexionar sobre ello. Claro que sí. Sin embargo, no demore demasiado. No es común que se presenten oportunidades como esta a diario. Esa tarde, a pesar de estar separados por una gran distancia en lo social, Alejandro Vázquez de la Torre se encontraba a poca distancia geográfica,
experimentando una realidad completamente distinta. En la sala de reuniones del Hotel Vázquez de la Torre, ubicado en Polanco, se percibía un ambiente cargado de nerviosismo. Los números en el monitor no engañaban. Con una tasa de ocupación del 40%, los ingresos han disminuido de manera constante cada mes, enfrentando una fuerte competencia de grandes cadenas internacionales que brindaban un servicio superior a un costo menor. A pesar de sus 72 años, doña Carmen Vázquez de la Torre seguía siendo una figura imponente, liderando la mesa con la mirada de quien ha enfrentado innumerables conflictos familiares. Alejandro, por favor, vuelve a detallar cómo fue que no logramos asegurar el contrato con la empresa japonesa. El hijo, ya en sus 40 años y con canas tempranas que evidenciaban la tensión de los años recientes, se relajó el nudo de la corbata antes de dar su respuesta. Optaron por elegir el grupo de posadas para su alojamiento. Presentaron condiciones superiores y gozan de mayor prestigio en el mercado asiático. ¿Qué ha pasado con el revuelo en torno a la publicación de la revista de Sociedad? Alejandro decidió cerrar sus párpados. El incidente fue el detonante final. Imágenes de su salida de un casino en Las Vegas, junto a una modelo rusa, circularon en todas las publicaciones de cotilleo nacionales, a pesar de que se encontraba supuestamente en una convención hotelera en Miami. Ya está resuelto ese asunto. Hubo una confusión. Tuvimos un desacuerdo que resultó en la pérdida de 3 acuerdos corporativos y la desconfianza de nuestros principales inversores. Eduardo, el hermano menor de Alejandro, quien había vuelto de completar sus estudios en administración en Londres, actuó con la despiadada indiferencia propia de la juventud. Quizás sea el momento de pensar en la posibilidad de vender ciertos establecimientos hoteleros. Es fundamental detener las pérdidas a tiempo. Nunca en la vida. Tu abuelo edificó esta compañía manualmente. No pensamos obsequiarla debido a las fallas de... Doña Carmen interrumpió su oración antes de finalizarla, aunque todos estaban al tanto del desenlace. Los fallos de Alejandro no se limitaba únicamente a cuestiones de dinero. En los últimos años, Alejandro había tomado una sucesión de decisiones desafortunadas. La empresa se encontraba en una situación complicada debido a haber invertido en propiedades con precios inflados, haber firmado acuerdos con proveedores fraudulentos y haber crecido de forma acelerada, lo que la llevó a acumular una gran cantidad de deudas. Sin embargo, el perjuicio más significativo afectaba su imagen personal. Las celebraciones desmedidas, las interacciones públicas con mujeres que su madre consideraba inapropiadas y varios incidentes polémicos habían minado la credibilidad que los colaboradores tenían en él. Eduardo afirmó que contábamos con medio año para revertir la situación, mientras repasaba la documentación ante él. Tras ese momento, los bancos comenzarán a requerir el pago de los préstamos. Alejandro se puso de pie de la mesa y se dirigió a la ventana que daba a la avenida Presidente Masaryk. En el nivel inferior, la vida seguía su curso. Directivos dirigiéndose a reuniones clave, visitantes descubriendo tiendas exclusivas, grupos familiares deleitándose con exquisitas comidas en establecimientos que antes menospreciaban. Me encargaré de solucionar esta situación. ¿De qué manera? Con escepticismo inquirió la madre. Aún no tengo la certeza, pero me encargaré de solucionarlo. En la ciudad, Alejandro condujo sin un destino fijo esa noche. De repente, se encontró en Xochimilco sin haberlo planeado. Durante años había evitado esa zona. Sin embargo, algo lo había atraído hasta allí. Aparcó su vehículo junto al mercado
y recorrió los puestos que estaban a punto de cerrar. El olor de platos típicos impregnaba el ambiente. Deliciosas tortillas recién preparadas, chiles asados y una taza de café de olla. Fue en ese momento cuando la observó. Mientras cerraba su restaurante, Esperanza se dedicaba a ordenar las mesas en el patio, mientras una niña se encargaba de recoger las sillas. A pesar de la lejanía, Alejandro logró divisar la prosperidad del sitio. Las mesas lucían repletas de platos sucios, evidenciando una velada exitosa, mientras que varios comensales aguardaban ansiosos por sus pedidos. La pequeña poseía la melena oscura de Esperanza y los mismos ojos llenos de expresividad. Paloma, su propia hija a quien había dado la espalda. Desde las sombras, Alejandro observaba a Esperanza trabajar con la destreza de quien ha hallado su verdadero sitio en la vida. Mostraba seguridad al desplazarse, liderando a su equipo de trabajo y supervisando que todo estuviera listo para la jornada siguiente. Un individuo se aproximó hacia la mujer. Alejandro identificó a Diego, el experto en vinos que había laborado en el hotel. En ese momento, se encontraba colaborando con Esperanza en las labores de clausura, al mismo tiempo que disfrutaban de una charla animada. Corriendo hacia Diego, Paloma fue alzada por él, provocando risas en ella. La escena mostraba una alegría familiar que Alejandro ya no pudo disfrutar. Se percató de que Esperanza había materializado precisamente lo que él le había garantizado. Un restaurante próspero que celebraba las costumbres gastronómicas de México, aunque lo había logrado sin su participación, desafiándolo a él y superando todos los obstáculos que él mismo había creado. Al volver hacia su vehículo, Alejandro experimentó una sensación que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Remordimiento sincero. No solo por lo que sucedió a raíz de sus decisiones, sino por haber desaprovechado la posibilidad de formar parte de algo genuino, algo auténtico, algo que tenía verdadera relevancia. Al día siguiente, Esperanza decidió aceptar la propuesta de Grupo Gastronómico Capital. Desde la cocina de su restaurante, con Paloma entretendiéndose a sus pies y el delicioso olor del mole poblano impregnando el ambiente, llamó a Roberto Mendoza. «Estoy de acuerdo con lo que me propones, aunque bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles serían esos elementos? Tengo el control absoluto de la carta y el funcionamiento. No deseo realizar modificaciones para ajustarme a las demandas del mercado, y me gustaría tener la posibilidad de llevar a mi hija conmigo en caso de ser necesario». «Listo. ¿Cuál es el momento adecuado para comenzar?». Esperanza observó a Paloma, quien había interrumpido su juego para prestar atención a la charla. «Dentro de medio año, requiero un período para organizar todo en este sitio y verificar que mi equipo esté capacitado para operar en ambas ubicaciones». «Excelente. Será un verdadero gusto colaborar contigo, Chef Morales». Después de finalizar la llamada, Paloma se dirigió hacia la persona. «¿Está en nuestros planes abrir un restaurante en la ciudad?». «Claro que sí, cariño. Llevaremos la deliciosa comida casera de la abuela Consuelo a un sitio donde un mayor número de personas pueda degustarla. ¿Tendré la oportunidad de brindar mi colaboración?». «Por supuesto, Paloma. Siempre serás la persona que más me ayude». Después de 2 años desde la apertura de su restaurante en Polanco, Esperanza había logrado posicionarse como una de las chefs más reconocidas en todo México. El segundo establecimiento, llamado Raíces por la dirección de Paloma, se encontraba en una casa colonial renovada en una de las vías más distinguidas de la localidad. Lo impactante para aquellos familiarizados con su trayectoria
era que también había comprado 3 locales comerciales en el área. No pasaba desapercibida la ironía para él. Aquellas propiedades fueron parte del imperio hotelero de los Vázquez de la Torre, vendidas a precios muy bajos cuando la familia tuvo que declararse en quiebra hace medio año. Mientras supervisaba la cena en la cocina de Raíces, Esperanza fue avisada por su ayudante de que había alguien esperándola en la entrada. La noche estaba muy animada, con todos los asientos ocupados y una espera de 2 horas. Pídele que programe una reunión para el día siguiente. Nos encontramos al límite. Afirma que la situación requiere atención inmediata. Su nombre es Alejandro Vázquez de la Torre. Sintió como el cuchillo se le escapaba de entre los dedos a Esperanza. Hacía 7 años que no veía a Alejandro, un lapso en el que había logrado crear una vida totalmente distinta. ¿En qué lugar se encuentra? En la puerta principal. La apariencia es poco favorable. Después de quitarse el delantal, Esperanza se encaminó hacia la entrada principal del restaurante. Mientras aguardaba a que finalizara el servicio, Paloma, que ahora cuenta con 7 años de edad, se encontraba concentrada en su escritorio del rincón, realizando sus deberes escolares. La pequeña alzó la mirada al percatarse de su madre, avanzando con un gesto de preocupación que solo se mostraba en situaciones trascendentales. Al lado de la puerta se encontraba Alejandro, y le llevó un momento a Esperanza identificarlo. La persona elegante y confiada que había encontrado mostraba ahora signos de haber envejecido de manera prematura, aparentando 15 años más en tan solo 7. A pesar de conservar su excelente calidad, su vestimenta lucía con pliegues, presentaba marcadas ojeras y había experimentado una pérdida de peso poco saludable, un anhelo. Se percibía un cambio en su tono de voz, era más tenue y carecía de la altivez que solía tener. ¿Por qué estás en este lugar? Me gustaría tener una conversación contigo. Claro que sí. Mirando alrededor del concurrido restaurante, Esperanza notó que varios comensales los miraban con interés. Pasaron 5 minutos. Estoy en el lugar de trabajo. Lo llevó a través del comedor hasta una diminuta oficina en la parte de atrás. Con la mirada fija en él, Paloma notaba la tensión en el ambiente con sus ojos perspicaces. El despacho resultaba reducido, pero refinado, con imágenes de la primera fonda en Xochimilco y reconocimientos culinarios obtenidos por Esperanza en tiempos recientes. Alejandro observó las paredes con un gesto que combinaba asombro y pesar. Has tenido éxito. Todo aquello con lo que habías fantaseado, si no cuentas con tu colaboración, aunque no quieras. Alejandro asintió en señal de conformidad con el golpe recibido. Reconozco que no tengo la autorización para permanecer en este lugar. Comprendo que no tengo la autoridad para solicitarte algo después de mis acciones. Entonces, ¿cuál es el motivo de tu presencia en este lugar? Mi desesperación es evidente. Dado que eres la única persona capaz de comprender mi situación, es importante para mí poder contar contigo. Esperanza se mantuvo con los brazos cruzados, separándose tanto física como emocionalmente. Alejandro, ¿qué deseas? Estoy disponible para laborar en diversas áreas. Ya sea lavar los platos o limpiar las mesas, no importa. He perdido absolutamente todo. Los hoteles, las propiedades e incluso el hogar donde residía. Mi familia decidió cortar toda comunicación conmigo. ¿Acudes a mí, a la mujer a la que despreciaste y dejaste sola estando embarazada? Eres la única persona que tiene verdadero talento en la cocina. Es la única que comprende el significado de iniciar un proyecto desde cero. Necesito adquirir nuevas habilidades para transformarme en alguien distinto.
En ese preciso instante, Paloma se presentó en la entrada de la oficina. Se aproximó sigilosamente, mostrando la curiosidad propia de una niña de 7 años. «Madre, ¿podrías decirme quién es esa persona?» El corazón de Esperanza comenzó a latir más rápido. Ese instante era el que había estado temiendo y esperando durante mucho tiempo. «Vuelve a tu asiento, Paloma. Los adultos se encuentran en plena conversación». Sin embargo, la pequeña permaneció inmóvil. Observó detenidamente a Alejandro con una mirada tan intensa que resultaba extrañamente reconocible. «Mis ojos son idénticos a los tuyos». Las palabras directas y sencillas dejaron a Alejandro sin capacidad de respuesta. Inclinó su cuerpo hasta situarse al nivel de Paloma, observando detenidamente el semblante que combinaba a la perfección rasgos suyos y de Esperanza. «Así es, cuento con ellos. ¿Podría ser usted mi padre?» Antes de que Alejandro tuviera la oportunidad de contestar, Esperanza tomó la palabra. «Paloma, por favor, dirígete a completar tus deberes. En este preciso momento». La pequeña siguió las órdenes con renuencia. Sin embargo, antes de despedirse, echó un último vistazo intrigante a Alejandro. Al encontrarse a solas, Alejandro se incorporó poco a poco. «Es realmente preciosa. Parece ser una persona muy astuta. Es realmente inteligente. Su sentido del gusto supera al de la mayoría de los cocineros expertos. Y no requiere de ti. Entiendo la situación. Sin embargo, yo tengo la posibilidad de encontrarme con ella. Al no ser padre, carezco de ese privilegio. Simplemente admiro su habilidad, como alguien que aprecia su talento». Durante un extenso período, Esperanza se dedicó a estudiarlo. Durante años, había anhelado este instante, visualizando diversas formas de represalia y equidad. Sin embargo, al encontrarse en ese lugar, sus emociones no eran de contento, sino de una curiosa combinación de compasión y dominio. ¿Estás verdaderamente interesado en formar parte de este equipo de trabajo? Así es. ¿Te encuentras preparado para comenzar desde cero? ¿Te gustaría que te dicte instrucciones? ¿Cómo lograr que Paloma te perciba como un integrante del equipo más? Claro que sí. ¿Cuál es la razón para confiar en ti? Dado que no tengo nada que perder. Ahora comprendo, por vez inicial en mi existencia, lo verdaderamente relevante. Dirigiéndose a la ventana que se asomaba al jardín trasero del restaurante, Esperanza observó las hierbas fragantes que cultivaba para incluirlas en sus recetas. Mañana puedes dar inicio. En Xochimilco, en la cocina, pero no en este lugar. Trabajarás junto a mi equipo inicial, adquiriendo conocimientos desde el principio. El horario es de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Remuneración mínima. ¿Qué ha sido de Paloma? Si Paloma decide, poco a poco te irá conociendo. Soy yo quien determina las normas. Sí, en todo momento. Claro, lo he comprendido. Saludos, Alejandro. Si llegas a herir a mi hija de alguna forma, si la desorientas o le haces creer en algo falso, te aseguro que vas a arrepentirte de haber venido al mundo. No le haré daño. Puedes confiar en mí. Los meses siguientes resultaron ser una sorpresa para todas las personas implicadas. Cada día, a las 5:30 de la mañana, Alejandro se presentaba en la fonda de Xochimilco. Allí, Esperanza lo asignaba labores, las cuales realizaba bajo la atenta mirada de Consuelo, su abuelita. A sus 85 años, ella continuaba siendo la principal autoridad en las técnicas culinarias tradicionales. La mujer mayor no mostró compasión hacia él. Le asignó la tarea de limpiar chiles durante largos periodos, de moler especias en el metate hasta que sus brazos le dolían,
y de preparar tortillas hasta que sus manos se lastimaron. Sin embargo, Alejandro continuó con determinación, asimilando cada enseñanza con la modestia de quien lo ha perdido todo y busca algo auténtico en lo que apoyarse. Con la curiosidad propia de una niña excepcional, Paloma examinaba detenidamente todo a su alrededor. De manera progresiva, se acercó más a Alejandro, al principio corrigiéndolo cuando cometía errores, después compartiéndole consejos que había adquirido de su madre y bisabuela. Un día, mientras probaba la olla con una cucharita, le señaló: «Estás excediéndote con la sal en los frijoles. ¿De qué manera tienes esa información? Cuando la cantidad de sal es excesiva, los frijoles tienden a endurecerse. Según mi madre, la sal se asemeja a los sentimientos. Mejorar un poco es positivo, pero exagerarlo lo estropea». El conocimiento sencillo pero profundo de la niña despertó algo en Alejandro, que había permanecido inactivo por mucho tiempo. Tras un trimestre de esfuerzo continuo, Esperanza finalmente le dio la oportunidad a Alejandro de colaborar unas horas en la sección de raíces. Fue asignado a la estación más sencilla, encargándose de cortar verduras y realizar labores de limpieza. Sin embargo, asumió cada responsabilidad con agradecimiento. En una noche de octubre, durante los preparativos para la celebración del Día de los Muertos, Paloma se aproximó a Alejandro mientras éste picaba cebolla. Le preguntó por qué no había estado presente en su nacimiento. La pregunta directa lo sorprendió completamente. Alejandro apartó el cuchillo y se giró hacia la pequeña. Mi cobardía fue la razón. Debido al temor que me generaba la opinión de mi familia, opté por herir a tu madre en lugar de confrontarlos. ¿Sientes remordimiento? Cada día, sin falta. ¿Te gustaría convertirte en mi padre en este momento? Alejandro dirigió su mirada hacia Esperanza, quien estaba supervisando la decoración del altar de muertos en el restaurante. Expresó su deseo de ser una persona que le hiciera sentir orgullo. Si implica desempeñar el rol de tu padre, tu compañero, o simplemente alguien que colabora en la cocina de tu madre, lo acepto sin problema. Paloma reflexionó sobre esto con la madurez de una persona mayor. Expresó: «Creo que podrías comenzar por ser mi compañero. Los padres deben merecer esa designación». En la noche de la festividad de los difuntos, el local se convirtió en un festejo en honor a la vida y el recuerdo. El altar erigido rendía homenaje a la abuelita Consuelo, que falleció serenamente medio año atrás, confiando a Esperanza la custodia de sus recetas y costumbres. Habiendo extendido la invitación a todos los habitantes de Xochimilco, el local se vio abarrotado de familias, vendedores del mercado y fieles clientes que la acompañaron desde sus inicios. Durante toda la noche, Alejandro estuvo ocupado atendiendo mesas, lavando la vajilla y colaborando en lo que hiciera falta. Pasó desapercibido como el legítimo sucesor de un imperio hotelero que había perdido por completo. Se desempeñaba como un trabajador más en la cocina de Esperanza Morales. Al terminar la noche, después de que todos los invitados se habían retirado, Esperanza descubrió a Alejandro realizando la limpieza de las mesas en el área exterior. Mientras descansaba en una silla, exhausta por la fiesta, Paloma se quedó dormida. Sentándose enfrente de él, Esperanza compartió: «Lo que más me causa dolor en esta situación, ¿sabes cuál es? ¿Perdón? Podríamos haber creado una obra maravillosa en colaboración. No solamente el local gastronómico, sino una familia de la realeza. Optaste por el temor en lugar del cariño. Sé cuál es la situación y tendré que cargar con ella por el resto de mis días». La mirada de Esperanza se posó en Paloma, quien descansaba con una expresión sonriente en su rostro.
Pero, ¿sabes una cosa? Al final, la situación terminó siendo más favorable de esta manera. Desde pequeña, Paloma aprendió que una mujer tiene la capacidad de edificar su propio reino, sin depender de un hombre para ser salvada o definida. Esa enseñanza tiene más valor que cualquier cena en un restaurante. ¿Existe la posibilidad de que en el futuro me puedas otorgar tu perdón? Alejandro, ya he decidido perdonarte. No es por tu causa, sino por la mía. El resentimiento se asemeja a un pimiento muy picante. La sensación de ardor es más intensa para ti que para la otra persona que lo degusta. Alejandro asintió, comprendiendo que el perdón no implicaba una nueva oportunidad amorosa, sino algo aún más preciado: la opción de formar parte de la vida de su hija de forma genuina. Después de medio año, Esperanza reveló su iniciativa más grande: una institución de gastronomía mexicana clásica que otorgaría becas a jóvenes de zonas campesinas. El colegio sería edificado en Xochimilco, en un predio adquirido con el dinero obtenido de sus negocios gastronómicos. Alejandro continuaba dedicándose a sus labores culinarias, no como castigo, sino como una verdadera pasión. Descubrió un amor genuino por la gastronomía típica, convirtiéndose en el más destacado elaborador de mole de todo el grupo. Paloma, que ahora tenía 8 años, había empezado a enseñar a otros niños a cocinar en sesiones breves los sábados y domingos. Gracias a su innato don y su intuición para percibir los sabores, se había ganado cierta fama en el ámbito culinario. En la víspera de la apertura de la escuela, Paloma se dirigió hacia Esperanza. ¿Crees que nuestra querida abuelita Consuelo estaría sintiéndose orgullosa de nosotras, mamá? En la cocina, Esperanza observaba cómo 3 generaciones colaboraban en sus labores. Paloma, junto con ella y Alejandro, quien no se veía a sí mismo como el individuo que las había dejado atrás, sino como alguien que había comprendido la importancia de laborar con integridad y sentir un amor sincero. Pienso que se sentiría satisfecha al ver que hemos preservado sus costumbres, y al comprobar que el amor auténtico no es aquel que te salva, sino el que te brinda la fortaleza para salvarte por ti misma. Con una sonrisa en el rostro, Paloma volvió a su metate para moler los chiles destinados al mole que se ofrecería en la ceremonia de apertura. Las diminutas manos de la niña realizaban su labor con la misma destreza y cariño que habían distinguido a las mujeres de su familia a lo largo de muchas generaciones. Al contemplar a su hija, Esperanza experimentó una gran alegría. Había conseguido algo de mayor valor que cualquier establecimiento gastronómico o premio. Una joven a la que había educado, valorando su identidad, consciente de sus orígenes, decidida a no dejarse menospreciar por nadie. La circunferencia se encontraba cerrada, aunque no de la manera que había visualizado en el pasado. Estaba en una condición superior.